Imagina que vamos a un parque y nos sentamos al pie de un árbol a compartir ideas, reflexiones, sentimientos, emociones, sensaciones, lecturas. Yo soy Mukia Shanti y esto es el Club de las Personas Árbol. Bienvenidas, bienvenidos. Ya les he contado en pasados episodios que cada año hay una palabra, un concepto, una noción, porque es más allá de la palabra, ¿no?, que me guía. Y he comentado, he explicado cómo es que esa palabra viene, emerge y se revela como la necesaria para estar teniendo como guía, como brújula durante este periodo de tiempo. Yo creo que los procesos de cada quien van mucho más allá del año calendario, pero sí es cierto que para la mayoría de nosotras y de nosotros hay una suerte de sensación de darle vuelta a una página en un cuaderno, en un libro. Entonces, este año que te estoy hablando, 2025, recién iniciado, la palabra es escuchar. Es mucho más que una palabra. Escuchar es una acción de tal grado de importancia y que hacemos o deberíamos hacer a tantos niveles y que muchas veces no hacemos y ni siquiera nos damos cuenta. Resulta que estoy preparando una clase para dar este fin de semana en la formación de instructoras e instructores de Kundalini Yoga, y dentro de los cuadernos donde tomo apuntes cuando yo asisto a clases, encontré apuntes del año 2022 de mi curso de nivel 2 de Kundalini Yoga de relaciones auténticas, y decía: Mukia Shanti, no te olvides, escuchar es tu mantra. Y sí, me había olvidado claramente. Por eso este año se revela otra vez, como después de además estar con el silencio como guía el año pasado, se revela este año escuchar. Y es algo que quiero practicar, porque como todo, se practica, ¿no? Aquí no tenemos una postura, o yo no tengo, y te invito a que no tengas una postura de no, yo no sé hacer eso, no, yo no puedo hacer eso, porque, bueno, tal vez hoy no estoy siendo capaz de escuchar en todas las dimensiones que quiero y que necesito, pero puedo aprender. Puedo practicar la escucha, puedo ejercitarme en ello. Y soy muy consciente de mis capacidades de escucha, que son muchas, pero también de mis deficiencias en el terreno de la escucha. Soy muy consciente. Entonces, inicié el año haciendo este programa de Julia Cameron. Julia Cameron es muy famosa por El Camino del Artista, este libro que nos ha cambiado la vida a miles de personas alrededor del planeta, literalmente. Y a mí me la cambió en 2020, pero bueno, esa es historia para otro día. Fue muy, muy importante este proceso con El Camino del Artista. Yo ya sabía de sus otros libros, sus otros programas, porque son programas, no son libros para leer, son programas que vienen escritos en un libro, pero son programas. Entonces yo ya sabía y tenía en la mira desde hacía un rato el arte de escuchar. Así que imagínate que teniendo escuchar como palabra guía para este año era perfecto, ¿verdad? Empezar el año con el programa el arte de escuchar. Estoy ahora en la segunda semana, que me pone de frente a uno de los aspectos de la escucha que más me confronta y donde me siento con más falencias o carencias. Pero la primera semana, que es de la que te quiero hablar ahorita, y lo voy a combinar con otro tema que he tenido muy presente
y que siento muy necesario recordarnos ahorita que estamos iniciando un nuevo año. La primera semana se trató de escuchar el entorno, de abrir la percepción, no solo los oídos, sino la percepción completa a nuestro entorno, al sonido ambiente, a todo lo que hay alrededor. Y entonces, bueno, Julia Cameron propone una serie de ideas como detonantes. Los ejercicios base siguen siendo los mismos que en el camino del artista, que son, bueno, las páginas matutinas, que son casi la religión de todo esto. Es una broma, ¿eh? Pero sí, las páginas matutinas, ¿no? Este ejercicio de levantarte y con la mente en ese estado, así, súper fresco, antes de ninguna otra cosa, sentarte y escribir 3 páginas a mano seguidas, sin mediación de nada. Y esto es una extraordinaria manera de conectar y escuchar a una misma, a uno mismo. Resulta que muchas personas tienen hoy en día la costumbre, por ejemplo, de despertarse y mirar su celular o hacer cualquier acción de este tipo en la cual a lo primero que le prestan atención a lo largo del día, lo primero que escuchan, con lo primero que se conectan es con algo externo, y no solamente eso, sino que además te pone en un estado que podemos reconocer que no es el ideal para tener la vida con claridad mental y la paz que estamos buscando tener. Y aquí entra un tema de deseos versus necesidades, en los cuales, que para aprender a hacer estas diferencias, y voy a además también entrar en los diferentes tipos de deseos, es muy importante aprender a escuchar. En una práctica como yoga, escuchar nuestros movimientos internos se vuelve como la base de todo, ¿no? Tenemos estas secuencias que se llaman kriyas, o tenemos estas asanas que se ponen en una secuencia donde hay respiraciones además, donde hay una visualización, donde estás atendiendo a lo que hacen tus ojos, ¿no? Donde coloco la mirada, donde pongo los dedos, qué están haciendo mis pies. Cosas que la mayoría de las personas no nos preguntamos a menos que tengamos una profesión que nos demanda este tipo de atención. Y entonces lo primero que sucede es como una suerte de incomodidad. Y también esto sucede cuando empezamos a meditar. Es una primera sensación incómoda. Cuando empiezo a escucharme, empiezo a darme cuenta de un montón de cosas que estaban sucediendo que habían pasado totalmente desapercibidas para mí. Y eso genera a veces un poco de incomodidad. Las posturas o lo que hacemos en yoga puede ser incómodo al principio, pero luego tú vas escuchando, afinando la escucha, y vas encontrando tu forma cómoda, tu cuerpo se va ajustando, tu mente se va orientando de cierta forma, y entonces vas empezando a ajustarte a esa postura. Y esto es muy interesante porque en ese ajustarte a esa postura, a esa forma de hacer la meditación, tú amplías tu calibre, tú amplías tus capacidades, tu rango, ¿no? Hasta hace un mes tú no eras muy capaz de hacer eso y ahora ya lo estás siendo. Entonces ese es un nivel de escucha que vamos practicando desde el principio. Es la escucha de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia mente. Y esta escucha de nosotras, de nosotros, nos va ampliando poco a poco el rango, nos va abriendo a escuchar el entorno, escuchar lo que sucede alrededor nuestro, escuchar lo que está pasando en mí y más allá de mí. Y esto es algo que sucede porque
las personas siempre te dicen, es que me empecé a dar cuenta de esto, de aquello y de lo otro. Empiezo a escuchar y a darme cuenta y a ser consciente de cosas que antes estaban sucediendo adentro y afuera, pero simplemente yo no las había escuchado, no las había notado. Y cuando comenzamos en este proceso, o cuando profundizamos en él, porque yo no comencé ayer en este proceso, sin embargo es algo que estoy haciendo todo el tiempo, no es algo que yo ya sé escuchar y ya, ¿no? Siempre digo, ¿no? Todo es una práctica. Las cosas no son un lugar al que llego. La meditación no es algo que sé hacer, es un estado que practico. El silencio no es algo que está dado, es algo que practico. La escucha, ¿no? No es algo que está dado, es algo que practico. Entonces, esta conciencia es algo que va sucediendo y que yo estoy practicando en esta escucha, y cada día la practico a través de mis páginas matutinas, a través de la meditación, a través de las caminatas, presente, ¿no? Sin audífonos, presente, conectada, escuchando. Ya hablé también en un episodio de caminar como metáfora de vivir. Y curiosamente Julia Cameron, en este libro, que no había terminado de decir, ¿no? Que el trabajo es las páginas matutinas, las citas con la o el artista, que eso también está en el camino del artista. Esta es la parte que a mí más me ha costado como establecer. Y en este programa agrega las caminatas. Por supuesto que no son caminatas escuchando un podcast, son caminatas escuchando lo que está sucediendo realmente en tiempo presente, adentro y afuera, ¿no? Entonces, la primera semana hice algunas caminatas con una atención extra a escuchar el entorno, que es algo que siempre hago. De hecho, yo grabé ese episodio hace unos meses, ¿no? Antes de este programa. Es algo que hago, es algo que practico. No necesité que me lo enseñara Julia Cameron, pero en estas semanas lo estoy haciendo con una extra atención. A ver a dónde me lleva. Y resulta que me ha llevado a un par de ajás interesantes, porque yo inicié este programa empezando este año, empezando un periodo como de descanso, de vacaciones, llamémosle así, en el cual me costó mucho entrar. Yo esperaba empezar a tener mi tiempo fuera del trabajo y empezar este periodo de descanso por Navidad. Y por una convergencia de situaciones y circunstancias no fue posible. Se fue postergando eso casi hasta el final del año 2024. Yo estaba cansada, bastante cansada, me sentía bastante abrumada por un par de situaciones. Tuve un mes de diciembre complejo, unas últimas 2 semanas del año más complejas y unos últimos días del año más complejos aún. Y realmente necesitaba, ¿no? Este tiempo fuera de las pantallas, fuera de las clases, fuera de las responsabilidades. Tiempo para ir a un ritmo sin horarios, para volver a mí. Aunque mi estilo de vida me lleva a estar en conexión conmigo, en general, bueno, hay veces que, nada, la vida pasa y el estrés sucede para todas y para todos, y bueno, y mantener el equilibrio, mantener la conexión a veces se vuelve desafiante, es la verdad, ¿no? Así estaba yo. Y entonces, los primeros días, a pesar de que ya no tenía una agenda enfrente que me dijera qué hacer y todo esto que se supone que es estar de vacaciones, mi mente seguía en un estado como de aceleración, ¿no?
Yo siempre tengo la sensación que cuando voy a un lugar, por ejemplo, me toma un par de días ir entrando como bajando mi mente e ir entrando en la atmósfera de ese lugar. Porque claro, la mente, el cuerpo, todo venimos con una inercia. Y me estaba costando salir de esa inercia, ¿no? Yo me daba cuenta que estaba en esta sensación como de aceleramiento, de movimiento, que era interna, que venía de las semanas anteriores y me era como decir una lucha interna, que decía, pero ya no está esto, ¿no? O sea, ya no lo tienes que hacer, entonces ya entra en este mood, pero también sé que no me puedo empujar, que no me puedo violentar, que no me puedo pelear conmigo, porque todo en la vida es un proceso y siempre, o en general, toma más tiempo del que a nuestra apresuradamente le gustaría. Para terminar de redondearte el contexto y poder llegar a la idea profunda que quiero ir, yo estuve haciendo de la manera en que pude, porque fue, pues sí, fue de la manera que pude, fui haciendo mi evaluación del periodo que estaba acabando, fui mirando qué había pasado el año, qué había funcionado y qué no, esto a todos los niveles, ¿no? Algo funciona para mí cuando me hace sentir como me quiero sentir, cuando me lleva a las experiencias que considero hermosas en la vida, cuando funciona económicamente, cuando, no sé, se evalúa en muchos niveles. Algunos son tangibles y otros intangibles. Pero al final, pues, tener mi propio negocio y hacer lo que amo en la vida, pues también me tiene que funcionar para tener la vida que quiero tener, ¿no? Sin caer en una cosa narcisista. Justo ahora voy a ir a eso. Obviamente tenía en medio de todo esto unas proyecciones de lo que voy a estar haciendo, ¿no? en este año, pongámosle. Te conté también antes en otro episodio que se trató mucho de eliminar mi mes de diciembre, sobre todo, ¿no? Eliminar cosas, eliminar, hacer como una suerte de limpieza muy profunda, que esto aumenta la claridad. Ahí hay un episodio también que se llama Eliminar para iluminar. De preguntarme qué es lo esencial para mí. Todo este trabajo de limpieza profunda y buscando despejar el camino para tener una visión clara de hacia dónde voy a ir. Pero entonces aquí es bien importante esto. Si yo me pongo objetivos, metas, deseos, propósitos, ¿no? Todo esto son cosas diferentes. No es lo mismo una meta que un objetivo, que un propósito, que un deseo, pero digamos que todos estos son proyecciones hacia el futuro, hacia un futuro al cual yo quiero ir. Si yo me pongo todo esto enfrente en un plato que ya está muy lleno, voy a generar una intoxicación, voy a generar una confusión, voy a generar una neblina, voy a generar una saturación. Y la verdad es que a mí me ha tomado muchos años aprender esto. Porque yo, al igual que la mayoría de las personas, me ponía unas metas, unos lugares a los que ir, unos propósitos que venían desde un lugar dudoso. Y entonces lo que sucede cuando hacemos esto es que es muy difícil de sostener. En primer lugar, porque no está realmente conectado con nosotras, con nosotros. En segundo lugar, porque no teníamos la energía suficiente para sostenerlo, porque ya había demasiado en nuestro plato. Y en tercer lugar, porque justo al no estar en esa conexión profunda con nuestro ser, cuando vengan los obstáculos, las dificultades que todo tiene, todo, cualquier meta, propósito o objetivo que uno elija va a tener un obstáculo, siempre. Eso hay que metérselo en la cabeza y quitarse la naif idea de que, ¿no?
No, porque en ese obstáculo está tu expansión para ir a ese cumplimiento que estás deseando. Siempre lo hay. Pero entonces, cuando vienen estos desafíos, si lo que hacia donde voy es algo realmente conectado conmigo, es algo que de verdad me conecta desde mi ser más profundo, va a ser más sencillo mantenerme a través de los desafíos. Más sencillo en una forma. Siempre es difícil atravesar desafíos. Siempre tiene, pues nada, su grado de dificultad, porque tenemos que hacer cosas que no sabíamos hacer todavía, ¿no? Pero al estar conectado hay una motivación. Y entonces aquí vamos a hablar de necesidades versus deseos. Y este punto es bien importante también tenerlo presente, porque es demasiado fácil caer en la confusión de qué necesito y qué deseo. Y cuando deseo, ¿desde dónde estoy deseando? Y yo ya puedo escuchar a alguien preguntándome, bueno, ¿y cómo sé, no? ¿Cuándo es necesidad? ¿Cuándo es deseo? ¿Y de dónde es el deseo? Bueno, la respuesta a eso es, solo uno lo puede descubrir escuchando. Es la única forma. Nada ni nadie, ningún ser afuera te va a poder decir. Tal vez uno tiene una mirada o una escucha entrenada cuando te dedicas a acompañar a otras personas y te puedes dar cuenta de algunas cosas. Pero bueno, el punto es que los procesos que hacemos nos lleven a una cercanía con nuestro ser en la cual no dependamos de que otra persona nos diga. Y la tarea de esa otra persona fuera, además, no será decirte lo que tienes que hacer, sino ayudarte a conectar contigo para que tú misma, tú mismo lo descubras, ¿no? Pues de eso se trata. De aprender a escucharnos y a confiar en eso que escuchamos. Porque a veces lo escuchamos y no, lo que sucede es que no confiamos en ello. Y esto no es culpa nuestra, es que desde que somos muy pequeñas, muy pequeños, nos han enseñado a poner en duda nuestras voces, incluso las de nuestro propio cuerpo. Entonces es un aprendizaje que vamos volviendo a hacer cuando somos adultos. Escuchar y confiar en lo que escuchamos. Es un poco a poco, ¿no? Es un proceso, como digo. Si tú comes algo y tenías tu estómago lleno de cosas porque comiste hace muy poquito, tu cuerpo no tiene espacio para el nuevo alimento y no hay fuego digestivo disponible para procesar ese nuevo alimento porque está ocupado todavía en terminar el anterior y no se ha desechado el residuo del anterior, vas a generar lo que llamamos en Ayurveda ama, toxina. En Ayurveda la toxina se dice toda ama. Entonces, ama puede ser mental, puede ser emocional, puede ser físico, puede ser espiritual, puede ser cualquier tipo de cosa que genere esto es ama. El origen de la enfermedad, el origen de todo malestar, el origen de todo desvío mental también, es ama. Es aquello que no puedo digerir. ¿Y qué es lo que no puedo digerir? Bueno, lo que llega a mí cuando no tengo capacidad de digerir. Por ejemplo, lo que yo te expliqué de mi propio estado a fin de año, yo estaba llena. Entonces, para mí, este periodo de vacaciones se trató de vaciarme mentalmente. No encendí la computadora muchos días seguidos, casi no miré mi celular, no tuve obligaciones, no pensé en nada. Me fui vaciando y haciendo prácticas para ayudarme a vaciarme. Escribir, caminar, meditar, tener las citas con la artista, descansar, dormir siestas, levantarme a la hora que quería, ir a hacer ejercicio. Bueno, eso, todo, para ir vaciando. Y luego,
se da que no tenemos esta capacidad de procesar lo que viene a nosotros, porque esto que traemos a nuestro ser no es lo que necesitamos. Entonces, aquí es donde se vuelve muy importante aprender a distinguir una necesidad de un deseo. Y donde se vuelve entonces muy importante mirar lo que está pasando en mi vida, escuchar realmente, evaluar realmente qué ha estado pasando, qué he estado haciendo, dónde están yendo mis recursos, a dónde me está llevando esa inversión de mis recursos. Y haciendo ese análisis que se hace en la vida privada, se hace en un emprendimiento, se hace en una compañía grande, se hace en todos lados, se hace un análisis de lo que está pasando, yo puedo saber qué se necesita, pero qué se necesita real. Y cuando hablamos de necesidades, cuando yo hablo de necesidades, yo hablo de aire puro, de agua y de alimento real, de vínculos significativos y respetuosos y de vínculos nutritivos. Esas son necesidades, sol. Ese tipo de cosas tan esenciales, tan esenciales, son las únicas necesidades reales. ¿Esto significa que no voy a poder tener deseos nunca más? No, por supuesto que no. Yo ahorita estoy trabajando en mi proyección para 2025 y hay una serie de cosas que yo deseo para mí, pero vienen ancladas en mis necesidades. Vienen ancladas en lo que yo he podido llegar a darme cuenta que realmente es un ingrediente que falta en mi vida. Porque demasiadas veces me ha ocurrido que me pongo las metas, los objetivos o hacia dónde estoy yendo basado en lo que otra persona piensa que debería yo estar haciendo o lo que yo misma, ¿sabes? No es lo que otra persona viene y me dice, sino lo que yo misma saco en conclusión de lo que se dice ahí afuera que yo debería estar haciendo. Por eso ahorita, a fin de año, diciembre fue mucho de eliminar las voces que me distraen de mi propio ser. Dejé de seguir cientos de cuentas en Instagram, por ejemplo. ¿Qué cuentas dejé de seguir? Todas las que me dicen lo que yo debería estar haciendo para seguir siendo relevante. Porque eso me ponen en una proyección hacia afuera que me desconecta de mí. No me importa el algoritmo de Instagram, no me importa lo que se supone que yo debería estar haciendo, no me importan todos los programas, ¿no? de mujeres diciéndole a otras mujeres que deberían querer ser billonarias. Por ejemplo, vamos a tomar ese ejemplo. Tener una vida saludable, económicamente hablando, es una necesidad. ¿Por qué? Porque en este mundo la moneda de cambio es el dinero, ¿no? Entonces yo necesito, para mantener mi salud física, mental, para no estresarme, para tener opciones, yo necesito una vida económica saludable. Lamentablemente no es la realidad de muchísimos millones y billones de personas en este mundo. Por supuesto, no estamos hablando de que eso sea una realidad para todas. Lamentablemente no lo es. Pero es una necesidad. Tener la posibilidad de tener acceso a servicios de educación, de salud. Perfecto, eso es una necesidad. Entonces yo hacer las cosas para que haciendo lo que hago me pueda procurar una salud financiera, una salud económica, donde yo doy algo, un servicio y recibo a cambio lo que necesito para sostener este equilibrio, eso es una cosa. Ahora, ¿cuál sería el objetivo de que yo me proponga ser billonaria? Porque ahora es ese además el mensaje, ya no es ser millonaria, es ser billonaria. ¿Cuál sería el objetivo? Yo no estoy criticando a las personas que lo hacen. Estoy solamente cuestionando la idea. ¿Cuál sería la necesidad? No hay una necesidad. Es un deseo. ¿Y un deseo que viene de dónde?
viene de, llamémosle como uno quiera, pero le vamos a llamar en estos términos que son del ego, ¿no? Las heridas son parte del ego, la comparación es parte del ego, seguir voces que no son mías es parte del ego. El ego, ojo, tiene su función, no es el demonio, lo necesitamos, lo queremos, pero no es quien debe, no es la parte nuestra que necesitamos cultivar como guía de nuestra proyección hacia el futuro. Porque el deseo, el punto es este, el deseo es muy importante. Cuando yo estudiaba teatro, siendo joven, bueno, muy joven, cuando estudias teatro como carrera, ¿no? Solamente tienes clases prácticas donde aprendes a usar tu cuerpo, tu voz, a interpretar personajes, etcétera. También tienes clases teóricas de historia del teatro, de análisis de textos, de muchas cosas. Bueno, no tantas, no hay tanta teoría, pero sí hay clases teóricas. Y en las clases de historia del teatro, bueno, obviamente se estudia la historia del teatro en Occidente, ¿no? Se toca muy poco lo oriental, pero en la historia teatral de Occidente el inicio son los griegos. Y entonces te enseñan que nuestro teatro actual, tal como lo conocemos hoy, proviene o tuvo su origen mucho antes que las tragedias y las comedias griegas que por ahí conoces, en ciertas fiestas que se llamaban bacanales, que se hacían en honor al dios Dionisos o Dionisios, que tiene que ver con la fertilidad, con la creatividad, con la abundancia de la vida, ¿no? Entonces se hacían estas fiestas, estas bacanales. Hoy serían muy mal vistas porque eran como una suerte de orgías colectivas en las cuales todo el mundo se emborrachaba y bailaban y recitaban poesía y hacían vino con sus patas y bueno, se mezclaban todas y todos con todas y todos. Esas eran las bacanales. A esta fuerza, Dionisos, se le contrapone otra fuerza que es Tánatos. Y de hecho, Tánatos es una palabra que hoy nos resuena bastante porque existe esta disciplina que es la tanatología, por ejemplo, ¿no? Entonces son estas dos fuerzas que forman parte de una polaridad. No existen la una sin la otra y son ambas necesarias. Tenemos a Tánatos, que es la pulsión de muerte, pero no solamente de muerte física, de muerte de un organismo, sino de la muerte a cada momento. Por ejemplo, para irnos a dormir vamos a necesitar esa fuerza de abandono, de rendición, de final. Y Dionisos es la pulsión de vida. Eros también se llama. En la psicología contemporánea o moderna, la palabra eros se ha tomado para hablar de esta pulsión de vida, este deseo, ¿no? Es la vida deseando vivir. Es como Eros o Dionisos, es esta fuerza que hace que por mucho cemento que pongamos, las plantas encuentren el resquicio para volver a salir a la luz y a tomar aire y seguir creciendo. Es esta vida que quiere vivir y que quiere prosperar. Y eso es súper necesario, porque ya sabemos lo que pasa cuando esta pulsión de vida no está presente. Cuando nos desconectamos de este impulso vital, es donde empiezan a suceder cosas, por ejemplo, como la depresión. Yo no voy a hablar de eso porque no soy experta en esos temas, pero por ahí va, ¿no? Pero si te fijas, este Dionisos, esta pulsión de vida de la que te estoy hablando, está muy conectada a las necesidades. No tiene que ver este deseo que nos lleva a saborear, a comer fruta, a querer conectar con nuestros sentidos, que por algo son placenteros, ¿no? Porque yo siempre digo, si el placer no formara parte de algo vital, de algo que necesitamos en nuestra vida, no tendríamos placer. Entonces, si te das cuenta,
supervivencia como individuos está muy relacionada con el sentido del olfato y del gusto. Entonces la comida nos gusta y la deseamos. Y yo ahora, por ejemplo, que estamos en verano en Necochea, me estoy volviendo loca y me quiero comer todos los duraznos que hay, porque son frescos, perfumados, sabrosos, son deliciosos. Y claro, mi cuerpo necesita ese tipo de comidas ahora. Dulces, relajantes y refrescantes, pero es muy diferente comerme el dulzor y el refrescamiento de un durazno que de un helado, ¿no? Son muy diferentes. Y así como lo podemos ver muy claro en la comida, sucede en todo. Entonces este placer y este deseo están muy, muy relacionados con nuestras necesidades vitales. Y son muy importantes. Mantener el placer del cuerpo, del movimiento, de la sensación, del tacto con el aire, del tacto con lo que existe, del tacto con las y los otros. Está muy atado a la necesidad real de mantenernos con vida y saludables. El problema con el deseo es cuando permitimos que ciertos aspectos de nuestra mente guíen el deseo. La mente tiene la función de ser herramienta e instrumento, no de ser guía. Entonces, cuando la mente empieza a ser guía, resulta que el deseo viene proyectado desde el ego. El ego es la comparación, el ego es la herida o las heridas. El ego es esta voz que me dice que si no alcanzo esto no soy suficiente, no soy relevante. Entonces es un buen cuestionamiento el de cuestionar nuestros deseos y ver de dónde vienen anclados. Entonces tú me podrás decir, bueno, pero es válido, ¿no? Sí, sí y no. Sí y no, y también hablé de eso en un episodio que habla sobre lo individual y lo colectivo. Resulta que, claro, bueno, tu deseo de ser billonaria podría decir, bueno, y cada quien, ¿no? Que cada quien haga lo que quiera. Y sí, pero no, porque lo que cada quien hace tiene consecuencias también en la comunidad, en lo colectivo. Entonces, si yo quiero ser billonaria para tomarme mi jet privado 3 veces a la semana, bueno, pues podemos realmente cuestionar ese deseo porque tiene un impacto ambiental monstruoso, ¿no? Así que no es tan así, y mucho menos hoy en día, donde cada acción tiene que ser puesta en este filtro, sí o sí, sí o sí, porque estamos en una situación mundial crítica. La temperatura del mundo ya ha subido, los procesos naturales, que son naturales, van creciendo en magnitud y se van volviendo fuera de control porque pues ya estamos en una crisis a nivel ambiental. Entonces, cada elección que hagamos necesita pasar por este filtro, sí o sí. Y eso lo podemos ver como una limitación o como una angustia, pero también lo podemos ver como una oportunidad de volver a conectarnos con nuestros deseos de verdad, de esta fuerza erótica, dionisíaca, real, que nos mantiene enraizados a la vida, a comernos la vida de verdad, de saborear real lo que hay, e ir a los deseos de nuestro propio corazón, de nuestro ser auténtico, y a cubrir unas necesidades que son reales y que son las únicas que nos van a llevar a una satisfacción real en la vida, profunda, duradera, más allá de las circunstancias. Entonces también poner en este filtro nuestras decisiones nos va a llevar a ese lugar. Por lo tanto, no lo veamos como una restricción, veámoslo como una oportunidad de escucharnos, de conectar con nuestro propio ser. Y algo que me di cuenta en estas caminatas donde le puse un bit de atención extra a la escucha que normalmente hago, bueno, y esto no fue solo en las caminatas. Resulta que, claro, se trató toda esta semana de escuchar el entorno. Entonces, cuando estaba en casa, la primera semana del año aquí en Necochea, el clima estuvo muy para quedarse en casa.
Estuvo fresco, nubladito, llovió varios días, incluso hizo frío algunos días. Así puede ser el verano aquí, ¿no? A veces hacer frío casi de otoño, de que te pones un abrigo. Y entonces me tiraba con Berto en un divancito que tengo aquí en la parte de abajo de la casita, las ventanas abiertas, está este jardín con árboles, se escucha el viento, estos instrumentos de tubitos como llamadores de ángeles que suenan, ¿no? Con el viento, que son como campanitas. Entonces escuchaba. Y escuchar el entorno, escuchar esto, en lugar de prender YouTube y poner un video o un podcast o lo que sea, escuchar el entorno fue lo que me permitió relajarme mentalmente e ir entrando en ese estado de descanso que yo tanto necesitaba. Este fue el ajá más importante que tuve esa semana. Escuchar fue lo que me relajó. Escuchar el entorno. Recuerdo que un día me fui al parque. Piénsalo en México en términos de bosque, más que de parque, pero es una zona parquizada atrás, muy bonito. Están los museos, hay unas lomitas, muchos árboles, es muy, muy bello. Y haciendo lo mismo, me senté a escuchar con los ojos cerrados. Hice este ejercicio varias veces y ese día me di cuenta que así era como me iba relajando. Porque si yo me pongo a escuchar otra cosa, contenido, por más que sea interesante, por más que me sirva, por más que me ayude, es seguir sirviendo alimento en un plato que está muy lleno. Es comida. Todo aquello que no tengo espacio para recibir va a generar toxina, va a generar ama. Necesito primero limpiarme, ya lo dije, ¿no? Entonces ir vaciándome, y lo logré hacer mediante la escucha. Y en esa escucha del entorno que me fue relajando la mente, poco a poco, a lo largo de los días, de estar así e ir entrando más profundamente en ese estado, pude volver a conectar con voces más reales de mi ser, más auténticas, e ir empezando a sentir una claridad de lo que necesito y de lo que deseo en los términos auténticos, conectados con mi ser, de mi pulsión de vida, de mis necesidades reales, de mis anhelos del alma. Y en eso estoy, buscando este balance, ¿no? Ya volviendo al trabajo, ¿qué necesito hacer para no desconectarme? Nos dice la Ayurveda, cuando hablamos de ama, cualquier cosa que yo no necesite se va a convertir en ama. Y la verdad, siendo súper honestas y honestos, todas y todos, hacemos y tenemos más de lo que necesitamos. Y esto es una reflexión urgente, necesaria e indispensable hoy en día. Porque lo que nos enferma es lo que no necesitamos. Nos enfermamos por estar persiguiendo cosas que no necesitamos. Estamos alienadas, estresadas, fuera de nosotras, de nosotros, en situaciones agotadoras, a nivel físico, a nivel mental, para conseguir cosas o experiencias que no necesitamos. No necesitamos ir a nadar con delfines, no necesitamos ir a hacernos manicure con uñas postizas, no necesitamos ponernos nada en el cuerpo ni quitarnos nada del cuerpo, no necesitamos la cantidad de ropa que tenemos, no necesitamos la mayoría de las cosas que estamos deseando. No las necesitamos y son deseos del ego. Y no están conectados con el deseo real y auténtico que nos va a traer satisfacción. El deseo, cuando es pulsión de vida, cuando está conectado a la esencia del ser, nos lleva a la belleza,
a la salud. Estos otros deseos nos llevan a la enfermedad física, a la enfermedad mental y a la enfermedad del mundo. Porque el mundo está enfermo porque nosotras y nosotros perseguimos esos deseos. El mundo está enfermo de basura generada por todos esos deseos. El mundo está enfermo de toda la toxicidad que le generamos al agua, a la tierra y al aire en la persecución de esos deseos. Entonces nos enfermamos a nosotras y enfermamos nuestro entorno, porque no tenemos división, somos lo mismo. Entonces es un planteamiento necesario hacerlo, esta reflexión, porque hasta dónde vamos a llegar, ¿no? ¿Y para qué? O sea, ¿qué es lo que realmente queremos en esta vida tan corta? ¿Andar en jet privado y tener un personal shopper que me lleve a no sé dónde a comprarme cosas ridículas? Ridículas por no necesarias. No estoy hablando del gusto personal de cada quien de estética. O quiero estar bien, quiero estar tranquila, quiero estar contenta, quiero estar en paz. ¿Qué es lo que quiero? Quiero una vida donde me sienta llena por mí misma, en lo que tengo, en la belleza del mundo, en tener vínculos significativos con otras personas. Entonces, ¿qué estoy escuchando? ¿Cómo estoy propiciando espacios de escucha conmigo misma? ¿Y qué me estoy planteando como para traer a mi plato? ¿Desde dónde? ¿Desde qué lugar? Es bastante importante y necesario preguntarse todo esto. Y no olvidar que lo que nos enferma es lo que no necesitamos. Cualquier cosa, esto es así, principio mantra de la Ayurveda, cualquier cosa que no necesito se convierte en toxina. Y hay que aprender a mirar, a ampliar nuestra visión, porque a veces se convierte en toxina no inmediatamente, pero sí en un mediano o largo plazo en mi propia vida. Y a veces se convierte en toxina en mi entorno, que al final, bueno, va a regresar como boomerang, pero yo no lo veo así inmediatamente, ¿no? Porque yo saco algo de su envase de plástico o de unicel, lo tiro a la basura y desaparece de mi vista. Eso no quiere decir que desaparezca del mundo. Solo se lo llevó a alguien y lo puso en un basural que va a acabar filtrando toxicidad hacia las napas de agua potable y hacia los ríos y hacia los mares y generando unos gases súper tóxicos hacia el aire que yo respiro. O sea, viene la toxicidad a mí, solo que de forma indirecta y en un mediano y largo plazo. Pero la toxicidad viene, siempre. Entonces es importante esta reflexión porque lo que nos enferma es lo que no necesitamos. Te mando un abrazo enorme y espero que estés muy bien y que estés contenta, contento con tu propio ser en este momento de tu vida. Satnam. Yo soy Mukia Shanti, este es el Club de las Personas Árbol. Gracias por compartir en este espacio lo más valioso que tienes, que es tu atención. Hasta la próxima. Satnam.